Hola amigos, me llamo Verónica García Y yo me llamo Andrea Franco. y hoy les vamos a presentar tipos de textos Part 2 IB Spanish SL. Página, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de textos. Hay 10 diferentes tipos de textos. Número 9. La carta informal, informal letter, la vas a poder encontrar en el libro Mañana, en la página 249. Texto número 10. La carta formal, formal letter, la puedes encontrar en el libro Mañana, en la página 255. El número 11. El correo electrónico, email, puedes encontrarlo en el texto, en el libro Mañana, de la página 263. Texto número 12. La entrevista, interview, la puedes encontrar en el libro Mañana, en la página 267. Texto número 13. Es el editorial periodístico. Otra vez. El editorial periodístico. Periodístico. Hold on, how you say that? Hold on, 12, 2, 12. O en inglés, periodical. Que lo podrás encontrar en el libro Mañana, en la página 273. El siguiente texto, número 14, es el blog. En inglés se traduce igual, blog. Que lo puedes encontrar en el libro Mañana, en la página 279. Número 15. El artículo periodístico, newspaper article, lo puedes encontrar en el libro Mañana, en la página 285. Número 16. La reseña literaria, Literary review. cual la puedes encontrar en el libro Mañana, en la página 291. El siguiente texto, número 17, lo podrás encontrar en el diario, diary, Mañana, en el libro Mañana, en la página 297. 297. El número 18, que se llama el poema, it translates to poem, lo podrás encontrar en el libro Mañana, en la página 301. Ok amigos, ahora vamos a hablar sobre las características de la carta informal. Hay 4 partes. La primera se llama estructura. Eso quiere decir, las partes de una carta informal son lugar y fecha, encabezamiento, cuerpo, despedida, firma. Ocasionalmente, no todas las veces, tiene una postdata. Recuerden, tiene lugar y fecha, encabezamiento, cuerpo, despedida, firma y ocasionalmente una postdata. Delete the English part. Andrea, please pause. La siguiente característica es enfoque y vocabulario. ¿Qué consiste esto? Eso quiere decir que tiene un íntimo, es personal o directo o espontáneo. Otra vez, puede ser íntimo, personal, directo o espontáneo. El registro
sería informal. So remember, this is an informal letter. So it's going to be informal. La siguiente característica es el lenguaje. El lenguaje consiste en coloquial, cercano a la expresión oral y verbos predominantes en primera y segunda persona. Otra vez, lenguaje consiste en coloquial, cercano a la expresión oral, verbos predominantes en primera y segunda persona. In English, for the lenguaje or language part, coloquial, all it means is it's the same root word like in English, colloquial. It's everyday language. Cercano a la expresión oral. It's like everyday language that is used. It's oral language. It's what you hear on a common daily basis. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes elementos que se necesitan para escribir una carta informal. Primer elemento, una carta informal tiene que tener lugar y fecha de la carta. Segundo, tiene que tener saludo inicial. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Lo estás pasando bien? ¿O qué tal? ¿Lo estás pasando en Canadá? Tercer elemento, pregunta que expresa cercanía. Otra vez, pregunta que presenta cercanía. Cuarto elemento, comienzo del cuerpo de la carta. Quinto elemento, cuerpo de la carta. Recuerden, número 5, cuerpo de la carta. 6, cierre del cuerpo de la carta. Recuerden, cierre tiene doble R. Eso tiene que decirse cierre del cuerpo de la carta. 7, despedida. La carta informal tiene que tener siempre una despedida. Por ejemplo, un prolongado y realazo abrazo de tu padre. O otra cosa que puedes decir es muchas gracias por haberme mandado este regalo muy hermoso. O nos vemos después. Hasta la vista. Firma. Siempre tienes que tener una firma. Tienen que saber quién fue el que escribió la carta. Postdata. Recuerden, la postdata no es necesaria en todas las cartas informales. Es opcional. Vamos a hablar sobre las características de la carta formal. En este texto, en esta carta formal, hay muchas características que tienen que saber. Empezando por identificación del remitente. Identificación del remitente. Esto quiere decir la dirección y datos de la persona que envía la carta. So, in this part, it's pretty much talking about all the facts, all the directions of the person who's actually sending the letter. Suele ir en la parte superior derecha o central. It's usually in the top right hand, or it can be in the center as well. Los datos estarán escritos uno debajo de otro. Los más habituales suelen ser nombre de la empresa, nombre y apellido del remitente, y si ocupa algún cargo, dirección postal, correo electrónico, teléfono / fax. La siguiente característica es, por ejemplo,
Montevideo, 5 de enero de 2011. O abreviado 50111. Suele ir debajo de los datos del remitente a la derecha de la carta. Siguiente característica. Identificación del destinatario. Dirección y datos de la persona a quien enviamos la carta. So this is for the person who's actually receiving the letter. Usualmente la vas a poner en la izquierda. En la izquierda sería donde encontrarías esa información. Asunto. Pocas palabras que resuman el motivo principal de la carta. Suele ir a la izquierda debajo de los datos de destinatario y antes del saludo inicial. So this is just pretty much to give them a little brief overview of what's going to be on the letter. Subject es asunto. Saludo inicial. Se debe saludar al destinatario de forma cortés y siempre con formalidad. You always, when you write a formal letter, you want to be formal and respectful to the person you're sending it to. Por ejemplo, en español, si es para una persona mayor, puede decir señor o señora. Si es una muchacha joven o muchacho joven, sería señorita, joven. Siguiente, cuerpo. Para empezar, se puede explicar de manera clara, breve y concisa el asunto del que trata, de forma que permite entender el resto de la carta. Algunos de los comienzos más habituales son: le escribo para, el motivo de mi carta es, me dirijo a usted con respeto a, me dirijo a usted para, y tal. Siguiente. La siguiente característica sería despedida. Se suele terminar la carta con una frase como atentamente, les saluda atentamente, recibe un cordial saludo, saludos cordiales. So despedida is pretty much a way to saying goodbye, quick saying thank you for your time, thank you for helping me. Just a small little phrase to end the letter. Siguiente, firma. Además de la firma, se escribe el nombre completo del remitente. So yes, you're gonna have you're gonna have your signature, but you also are gonna have your name under the signature. Cuando sea oportuno, debajo del nombre completo, se escribirá también el cargo o puesto de la responsabilidad del remitente. Y para terminar esto, no se olviden que el último elemento no es necesario, pero sí se puede poner. Sería, ocasionalmente se puede poner una postdata. Aunque no es muy común en las cartas formales, se puede añadir una postdata a la carta para destacar alguna idea, hacer una sugerencia, añadir algún olvido, etc. Tiene que ser de extensión breve e ir precedida por las siglas P.D. So this is another way of saying PS. Don't forget PS, but in Spanish you use PD para postdata. Vamos a hablar sobre los elementos de una carta formal. Primera es identificación del remitente. En otra manera, ¿quién ha mandado esta carta?
Por ejemplo, ahí dice Ana Guerrero Aguilar, Colegio de Secundaria, Maestra, Maestranza, calle Triana, número 5, número 2. Una carta formal necesita la identificación del destinatario. Esto quiere decir que necesita a quién le estás mandando esta carta. Por ejemplo, aquí dice Escuela de Cine, El Espectador. So number 1, it's who is sending the letter, and number 2 is who is receiving the letter. Those are two important factors of a formal letter. Número 3. Necesitas lugar y fecha. So for number 3, you're pointing out the date and the place it was sent from. En esta carta es Sevilla, es de donde la mandan, y el día es 28 de mayo del 2010. Número 4. Necesitas tener un asunto. Por ejemplo, aquí dice asunto solicitud de admisión. Now you need to have a subject. Every formal letter, or at least in this particular letter, you need a subject. Número 5. Saludo inicial. Por ejemplo, aquí tienen estimado director de la escuela de cine. You always have to have a formal greeting. El siguiente sería introducción. Número 6. Introducción. Por ejemplo, aquí tienen, me dirijo a usted con el fin de solicitarle la admisión como alumna de primer curso en su prestigiosa escuela de cine para el próximo año escolar. Every formal letter has to have an introduction. Número 7. Cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta es el mensaje que estás dando a la persona que está recibiendo esta carta. So this is the body of the formal letter. Número 8. Este cierre del cuerpo. Le agradezco de antemano su atención. So this is how you're ending your body. Just saying thank you or any way you want to close your letter. Ahora siguiente. Necesitas una despedida. So, número 9. Despedida. Aquí, el que escribió la carta puso atentamente. So when you finish your formal letter, you always want to have a way to say goodbye. So you can just be thank you or thank you for taking your time, etc. Por último, necesitas una firma y nombre del emisor. So to end a letter, you're always going to need a signature and your name under it, printed under your signature. Ahora hablaremos sobre el texto, el correo electrónico. ¿Cómo se escribe un buen correo electrónico? Vamos a ver sus características. Primera, comprueba que has escrito bien la dirección del destinatario. So, tienes que asegurarte que toda la información o el correo electrónico de la persona a quien se la estás mandando sea correcta. Segunda característica. Saluda y despídete adecuadamente. Puedes usar las mismas convenciones que en las cartas formales o informales, dependiendo del texto y el destinatario. So, en esta manera, aquí te está diciendo que tienes que saludar y despedirte. Como aquí te dan buenos días y abajo te dice un saludo. Así pues, no necesariamente tiene que ser formal
o informal. Depende del tipo de correo electrónico que estés escribiendo. So you always remember to send an email, you have to have the exact email address you're sending it to. Plus, you also have to start with greeting, and towards the end, you want to have a way to say goodbye to the person. So in this case, it said, "Thanks, saludos." La siguiente característica es usa bien los signos de puntuación. Aunque los correos electrónicos suelen ser más informales que las cartas, asegúrate de que utilizas bien los signos de puntuación para que tu mensaje se entienda mejor. Aquí lo que te está diciendo el autor es de que aunque sea un correo electrónico, todavía quieres escribir un correo electrónico apropiado, en donde la persona que está recibiendo este correo electrónico lo pueda entender. Número 4. Comprueba tu ortografía. Muchas veces los correos electrónicos se escriben muy rápido y se mandan inmediatamente, pero es importante comprobar la ortografía y que al escribir no se han introducido erratas. Número 5. Separa los párrafos con líneas en blanco. Esto ayuda a que tu mensaje sea más fácil de leer. Like, for example, after 24 and 31 de julio, the author of this particular email has added space. It just makes it easier for the person who's receiving this email to read it. You do not want to overwhelm them with so much information altogether. Siguiente característica. Formatea tu texto. No hace falta formatear el texto de manera excesiva, pero las negritas, cursivas y viñetas pueden hacer que tu texto sea más fácil de leer. Y por último, puedes usar emoticonos con modernación para dar entonación a algunas frases o para indicar tus emociones, pero no abuses de ellos. Y sobre todo no los uses con gente que no conoces o en un contexto más formal. So you can always use emojis to personalize your email, but you just want to be careful and use them when it's proper, because you do not want to send an emoji to your boss. And ahora vamos con los elementos de un correo electrónico. Ahora, vean este texto aquí. ¿Qué es lo primero que te está pidiendo? Lo primero que tienes que tener en tu correo electrónico es un destinario. Por ejemplo, ese correo electrónico va a info@micasa.es. Eso es muy importante. Si no tienes eso, no se va a poder mandar. Remember, you always have to have from who is sending this email. Ahora vamos a ver los elementos de un correo electrónico. Primera, un correo electrónico necesita destinatario. Por ejemplo, en este correo electrónico, el destinatario sería info@micasa.es. Remember, an email always needs who you're sending it to. O en inglés podrías pensar destination. It's the destination of your message, who you're sending it to. Número 2. Cada correo electrónico necesita un asunto.
Por ejemplo, aquí tienen asunto, apartamento en Corrubedo. Recuerda, Corrubedo. In other words, asunto es subject, subject line. Siguiente elemento. Cada correo electrónico necesita un emisor. El emisor aquí sería rosa, micorreo.es. Recuerda, el emisor es el escritor o el autor de este correo electrónico. Remember, emisor is the author of this particular email. For example, in here it's rosa@micorreo.es. Siguiente, número 4. Cada correo electrónico necesita un saludo. Por ejemplo, aquí tenemos buenos días. O puedes tener hola, Olga, estimado señor. Depende del tipo de correo electrónico. Depende si es formal o informal. Número 5. Cada correo electrónico necesita fecha. Fecha. Por ejemplo, aquí sería 12 de marzo 2010 a las 12:25. Remember, each email always needs a date. Siguiente, número 6. Un correo electrónico necesita una despedida. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí en este correo electrónico utilizan un saludo. Saludo, Rosa Sánchez. Necesitas eso, ¿verdad? Recuerda, siempre se necesita. You always need to say goodbye or just to end your email. This is very important. Número 7. Necesitas frases sencillas y cortas, párrafos separados por líneas en blanco. No se usan emoticonos ya que no se conoce al destinatario. Puntuación y ortografía cuidadas. So this part is mainly for the body of your email. So just pretty much saying that you be careful with your grammar. You want to make sure that you add space between each paragraph, even if it's like that one line. You do not want to overwhelm the author. I mean the person who's receiving this email. And then if you're gonna use emojis, to make sure that you know when to use it, because if it's formal, you do not want to add an emoji, but if it's informal, it's okay to use them. Ahora hablemos sobre las características de una entrevista y cómo puedes escribir una entrevista muy bien. Primero que todo, una entrevista necesita una introducción. Ahora, segundo, la entrevista también necesita una hipótesis, la opinión expresada en su forma más clara. Tercero, necesita argumentos, justificaciones ¿en qué consiste la hipótesis? Y por último, necesita una conclusión, ratificación de la hipótesis o proyecciones de la misma. So remember, an interview needs an introduction, a hypothesis, arguments, and a conclusion. En inglés también se podría pensar, for your conclusion, the ratification of your hypothesis, right? Ratificación, which doesn't directly translate in this case, but
you would reword your hypothesis. You would give a new lens to your hypothesis in your conclusion. That's what they're referring to. Ahora hablemos sobre los diferentes elementos que necesitas para escribir una buena entrevista. Primero que todo, necesitas un título e hipótesis. Segundo, necesitas una introducción, presentación de la entrevista. Perdón, presentación de la entrevistada y de su especialidad. Número 3. Necesitas tener preguntas del entrevistador. Uso de pronombre interrogativos. Por ejemplo, ¿cómo? Después necesitas pregunta que tenga como ¿qué? Presenta la pregunta a partir de la respuesta previa. So, cuando es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahora, ¿qué sigue después de las preguntas? Pues, como dijimos antes, respuesta. Y con esto sigue el análisis y enfatiza la opinión sobre el tema. La siguiente sería pregunta otra vez. Por ejemplo, ¿cuál? El nexo, entonces, introduce la nueva pregunta como continuación a la respuesta anterior. Después, sigue otra pregunta. ¿Cuál? Gira hacia nuevo enfoque como cierre. So, cada pregunta que hagas toca a lo que habías preguntado anterior. En sí forma se están conectadas todas las preguntas. Cierra con opinión sobre el tema. So, para finalizar, todas esas preguntas, respuestas, todas esas, tienes que tener un cierre. Y cuando tienes un cierre, vas a poner tu opinión. Pues decir, a base de esta información dada por el entrevistador, en mi opinión creo que tal, como está dirigida en la flecha. La sociedad debería tener mecanismos para exigirles a los medios de comunicación un trabajo más serio, más profundo, más reflexivo, ya que los medios contribuyen a aumentar el problema. Cuando dice el autor de esta entrevista, la sociedad debería tener mecanismos, está expresando su opinión. So remember, when you end an interview, you always want to express your opinion. Just how the circle states that you are stating the opinion. Ahora, antes que se nos olvide, al final, en las entrevistas suelen tener un lugar donde expresan una página de internet o un sitio donde pueden encontrar más información sobre este tema o sobre la entrevista. Ahora hablemos sobre las características del editorial periodístico. Empecemos con la estructura.
En la estructura hay un título. Tiene que ser atractivo y dar una idea de qué trata el artículo. Tiene que tener un cuerpo. El cuerpo debe de atrapar al lector desde el comienzo. Ir al grano del asunto. Estar expresando de manera directa, contundente. Seguir un desarrollo lógico. Y por último, la estructura del editorial periodístico tiene que tener un cierre. Por ejemplo, debe contener el pensamiento central o el juicio directo para que el lector comprenda claramente la opinión del periódico. Periódico, perdón, periódico. La siguiente característica, enfoque. El enfoque quiere decir es subjetivo que expresa la opinión del periódico. Segundo, tiene que ser sencillo y claro. No quieres hacer algo muy complicado para el lector. Siguiente, vocabulario. El vocabulario de este quiere decir numerosos sustantivos y adjetivos. Estilo ágil, redactado con fluidez, claridad y lógica. Por último, el vocabulario tiene que tener un tono convincente que permita persuadir, importante, persuadir al lector para que comparta la opinión de los responsables del periódico. En inglés se puede pensar convincente, convincing, directamente relaciona la palabra. In an editorial periodical, right? An editorial, you want to have a convincing opinion. You have subjective writing. Ahora, el registro de este texto tiene que ser formal. Para que te tomen en serio, tienes que hacer ese texto formal, no informal, formal. Otras características principales son exposición ordenada con un desarrollo lógico y un cierre que expresa la opinión de manera clara para que pueda ser comprendida por el lector. Texto conciso, pero que profundice en un tema y no presente solo ideas superficiales. Juicios u opiniones importantes, durables que influyan en las ideas y criterios de los lectores. Ahora hablemos sobre el título que contiene el tema principal. Recuerda, el título que contiene el tema principal es uno de los elementos necesarios para escribir un editorial periodístico. Ahora hablemos sobre el segundo elemento para cómo escribir un buen editorial periodístico. Necesitas entra directamente en tema. Entonces tienes que entrar directamente en el tema. No tienes que hablar y hablar y hablar. Solamente vas al punto. En inglés, entrar en tema quiere decir getting straight to the point. An editorial gets straight to the point. It's objective in that sense. Contextualiza históricamente el tema, argumenta. Siguiente elemento. Opinión o argumentos sobre el pasado. Avances, pero también sufrimientos. Aquí vas a poner tu opinión, pero también vas a decir por qué esa es tu opinión.
So right here, you're gonna state your opinion, but you're also gonna argue why that's your opinion. You do not just want to say this is my opinion and that's it. Remember, this has to be in the past tense. Por ejemplo, fueron, se realizó, el sufrimiento y más. Número 4. Tienes que, otra vez, aquí viene opinión y argumento sobre el presente. En el mismo tono, pero la opinión anterior, beneficiarios, pero también marginados. So here is also stating your opinion and arguing, but about the present. Han cambiado, ha evolucionado, pobres que fabrican esos. In other words, in English, aquí la diferencia entre elementos 3 y 4, you in a periodical are going to give a stance based on the past. So your opinion on what a given subject is related to in the past, what has happened. In this sense, it's about science. It's the history that you want to point out. But then in the next part, in number 4, you would relate it to the present. So you would have an opinion or argument also about the present. Ahora hablemos sobre el número 5, que es tono equilibrado, convincente. Introduce una variante en el argumento anterior, beneficiarios, pero dentro de los beneficiarios también hay víctimas. So just to add a point, in this section, in section 5, you have the author mentioning about ventajas y desventajas. In English, that's advantages and disadvantages. But it's also relating it to the condition that they're talking about. It's supporting it. It's convincing. Es convincente. Y está equilibrado. It's a balanced argument because they're not just giving their opinion, but they're also explaining it. It even says las nuevas tecnologías terminan siendo también víctimas de estos avances. It's trying to wrap it up and say that the advancements in science can also victimize people. Ahora, números 6 y 7 se juntan, porque 6 y 7 son ejemplos. Pero en el 6, un ejemplo es de comunicación y conocimiento, pero también adicción y aislamiento. En el ejemplo número 2, que se hace en el número 7, es avances pero cuestionable. Moralmente. ¿Se recuerda? Ejemplo número 1 es comunicación y conocimiento, pero también adicción y aislamiento. Y ejemplo número 2 es avance, pero cuestionable moralmente. Ahora, el siguiente elemento sería juicio sobre el desarrollo científico y tecnológico. Tono convincente y medido. Número 9. Tienes que tener un cierre contundente, juicio, igualdad de oportunidades, pero también no permitir que todos esos avances nos alejen de nuestra condición humana. Llama al lector a compartir esta opinión. So to close your text, make sure you have an ending that is justified. And then in this part, you're actually calling the author to share your own opinion, to share this text.
Gives it. Okay. Aquí el cierre contundente. No se puede pensar mucho en inglés la palabra contundente, pero contundente quiere decir algo serio. It establishes a sense of seriousness in your conclusion. Right here, it relates to the human condition. It's a big, general, relatable topic, and it gives it a sense of authority and a sense that this editorial should be read and listened to. Ahora hablaremos sobre el siguiente texto. ¿Cuáles son las características de un blog? Un blog tiene, primero que todo, una estructura. Una estructura que está hecha en texto no demasiado extenso y puntual. Entre directamente en el tema de fácil lectura. El texto tiene que ser no muy difícil de leer. Segundo, visualmente atractivo. Por ejemplo, acompañado de imágenes, fondos coloridos de los textos y otros recursos gráficos. Siguiente, debe dar sensación de aire, de espacio, evitar al recorrido. Un texto excesivamente compacto interfiere en la lectura de manera negativa. Ahora, el siguiente elemento. Enfoque y su vocabulario. El enfoque suele ser subjetivo. Subjective. Y ahora su vocabulario suele ser actual y adecuado al tema. Los verbos fundamentalmente en presente, pero también el pasado, en todas sus formas para las partes narrativas. El registro suele ser informal, aunque también puede ser formal en un blog empresarial o institucional, por ejemplo. So usually a blog is informal, but there's times where a blog could be formal if it's written by an institution or just any company. Organización. Las entradas están fechadas. Siguiente. Textos pueden estar acompañados de fotos, animaciones o emoticones. So it's saying that your text can actually have pictures, animations, or emojis. Estrategias. Tiene que tener una descripción, una argumentación y reflexión personal. So it has to have a description, arguments, and personal reflection. Aquí están los elementos que necesitas para escribir un buen blog. Por ejemplo, imagen en colores de red de blogs a la cual pertenece en este blog. So aquí tienes una imagen con letras grandes de colores expresando de qué el nombre del blog. Segundo, imágenes coloridas y recursos gráficos. Contribuyen a hacer al blog visualmente atractivo. Siguiente, enlace con otra sección del blog que contiene el archivo o repositorio de cuentos. Siguiente, título de... Siguiente, hasta aquí el texto es narrativo. El siguiente elemento sería el texto que sigue es descriptivo, instructivo. Número 6. Subtítulo de esta sección en negrita. Uso
Número 7. Uso de negrita y cursiva para resaltar la información importante. Número 8. Argumentación y reflexión personal. Apela a despertar el interés del lector. Recuerda que todos los elementos son importantes tener en un blog. Si no, no vas a tener dificultad y no vas a llenar todos los elementos que necesitas para ganar una buena nota. Ahora vamos a hablar sobre las características del artículo periodístico. Este tipo de texto tiene un título. Un título tiene que ser atractivo y con la información principal. Tiene que tener una introducción, una síntesis del contenido del artículo. También tiene que tener un cuerpo, presentación descriptiva y o narrativa de la experiencia a través de sus principales líneas, que generalmente se estructuran como respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? El enfoque de este texto son los reportajes de interés humano, suelen ser objetivos en la forma sobre la experiencia o pueden ser subjetivos en la evaluación de la misma. El vocabulario es sencillo, claro y ágil. El registro suele ser formal. Ahora hablemos sobre los rasgos lingüísticos. Esto quiere decir verbos en presente, por ejemplo, con valor descriptivo, verbos en pasado, con valor narrativo, presencia de numerosos sustantivos y adjetivos que sean descriptivos, conjugaciones o nexos que marcan las relaciones entre las circunstancias. La siguiente característica. Organización, exposición ordenada, presentación de la experiencia, detalles, apreciación o evaluación de la misma. Ahora hablemos sobre los elementos del artículo periodístico. Primero, el artículo periodístico tiene que tener un título. Recuerda, tiene que ser claro y atractivo. Segundo, tiene que tener una introducción o copete. Tercero, tiene que tener una información específica. ¿Quién, dónde, cuándo se llevó a cabo la experiencia? Cuarto, tiene que tener clave de la experiencia. Por ejemplo, encuentro intercultural. Quinto, historia general de la experiencia. Por ejemplo, primera parte. Cosas que puedes tocar en este tema sería circunstancias de la que le dieron origen, objetivo principal, ejemplo, se incluyen citas de varios entrevistados. 6. Historia de proyecto. 7. Circunstancias sociales especiales que le dieron origen. Por ejemplo, inclusión de nexos temporales y explicativos. ¿Cuándo? Por eso, de ahí. 8. Objetivos específicos. 9. Historias personales. 10. Evaluaciones de la experiencia a través de las voces de los entrevistados. 11. Tienes que tener una conclusión. Por ejemplo, evaluación de la experiencia a través de los buenos resultados obtenidos a través de la box de un entrevistado
del autor. Por ejemplo, un logro. Aquí tenemos características de la reseña literaria. Para la estructura, tenemos un inicio, una ficha con detalles objetivos, un resumen del argumento o contexto histórico o social de la historia, cualidades positivas y cualidades negativas o mejorables. Y también para la estructura puede haber una recomendación o valoración final. Para las características en general, una reseña literaria expresa un juicio razonado sobre un libro, es decir, explica sus opiniones. También debe contener un resumen del argumento y su descripción. It must contain a resumen, a summary of the argument and the description of what the work is. Una reseña literaria, so it's a literary work. También, además de la opinión, debe basarse en datos e información concretos y veraces. También el crítico ha de ser respetuoso y no hacer juicios extremos. You should not have extreme opinions present in a literary review. Influyen poderosamente en el posible lector. Influyen poderosamente en el posible lector. Ahora, características que pertenecen al registro. El registro suele ser formal y el crítico puede darle un tono personal, humorístico, irónico y por fin, lenguaje y estilo. Tenemos oraciones con estructura muy clara. A very clear sentence structure. It's logically understandable. Predominio de los verbos en tercera persona. Verbs are usually expressed in the third person. Adjetivos positivos. Espectacular, sublime, emocionante. You're using positive adjectives to describe the parts of the literary work that you liked. Y por fin, posibles apelaciones al lector. Apelaciones al lector. It's appealing to the reader. Por ejemplo, si está buscando un libro, in English, if you're looking for a good book, ... Ahora hablemos sobre los 7 componentes de la reseña literaria. Primero tenemos una ficha inicial con información concreta sobre la obra. La ficha incluye el título, autor, editorial, contenido, even the ISBN number, también el ISBN. También tenemos un título y luego un autor, quien escribe la reseña. Siguiente con resumen del argumento y datos concretos, objetivos y veraces. Este resumen debe ser completamente verdadero. Has to be truthful. The summary should have correct dates, correct facts, datos concretos, correct facts. Luego tenemos cualidades positivas. Cualidades negativas o mejorables también están incluidas aquí. Lo que le gustó, lo que no le gustó al autor sobre el trabajo literario. Los siguientes 2 componentes tenemos valoración personal.
Como aquí dice, el libro no está escrito en orden cronológico y, sin advertencia previa, divaga de un asunto o otro y vuelta al principio. Dice, hay importantes periodos en la vida de Kahlo que no se mencionan apenas, como el tiempo que pasó en Estados Unidos. Esta es la opinión del escritor. Hay una valoración personal. Y también tenemos por fin una recomendación al lector. Recomendación al lector. Tenemos aquí el autor incluye fans de Frida Kahlo, libros, texto adaptado. It's a suggested work. It's a recommended work for readers to read that perhaps is better than what the given reseña literaria gives. Aquí tenemos el diario. El diario en cual todos, quizás todos escribimos cada día. Para escribir un diario de manera bien, tenemos que escribir un texto personal, subjetivo y intimista. Es texto que escribe en primera persona, en cual se escribe en primera persona, es flexible en cuanto a su formato o estructura y también en cuanto al lenguaje que incluye. In other words, it's flexible writing, right? It's freelance. You're writing about your life, so you don't really have to follow a certain format or structure. And the language doesn't have to be formal. It's informal. It's familiar. Es familiar e informal. También desde el punto de vista estilístico, incluye lenguaje expresivo como exclamaciones y preguntas retóricas. In other words, you would have very expressive language. So you would use exclamation marks, exclamation statements. You would also have questions in there. I wonder if tomorrow will be a better day, or will it be sunny tomorrow? It's personal questions that you have, and it's rhetorical, so no one really is going to answer, but you can ask them. También tiene una base narrativa, los hechos incluidos, pero pueden prevalecer otros aspectos, descriptivos o reflexivos. You have a lot of descriptive and reflective language within a diary entry. Cada entrada suele incluir algún tipo de cierre expresivo o valorativo. So you would have a conclusion that is expressive or gives a value that you have, so an opinion, valorativo. Y generalmente no se firma. You usually wouldn't sign a diary entry. Mainly because it is informal writing. You don't say sincerely, at the very end. So, all right. So now we have elementos. Tenemos aquí elementos del diario. Primero, tenemos una indicación del día. Es decir, tenemos el día escrito en primera persona, narra, metáfora, imagen literaria. Esa segunda parte, tenemos una metáfora, una imagen literaria. Esta metáfora comenta y describe. Tenemos una imagen táctil y visual. Narra también. Y tercero, tenemos de qué sirve el diario. Al fin, describe. Tiene imagen táctil y visual. Comenta en esta parte.
incluye una pregunta retórica, describe, comenta y luego describe otra vez. Y también tenemos una metáfora y comenta. Es una descripción. Entonces son tres. Indica el día, ¿verdad? When you enter it, the date of your entry, of your diary entry. Luego una metáfora o imagen literaria. So you would have these descriptors and metaphors and things within your personal writing. Y por fin tenemos descripciones, right? So you have a lot of description when you're reflecting and writing your diary every day. Y luego también tenemos una cierre, comparación metafórica propia del texto literario. En este cierre, por ejemplo, tenemos un nuevo mundo y nos estábamos transformando para estar acordes con él. De juguete, irreal, inmóvil, el tiempo, por lo tanto, también se va alterado. La ilusión es que no pasa. It's a very flowery wording within a diary entry. Sometimes you would use a lot of metaphors and things to describe things like my day was really long, it was raining cats and dogs and things like that. That's what this means. Ahora tenemos características de la poesía. De un poema. Este tipo de texto es una poema. Un poema, perdón. Un poema puede contar una historia, puede ser narrativo, puede también describir una persona, situación o paisaje descriptivo, o también puede expresar un estado de ánimo, un sentimiento o una idea. In other words, poetry is very, very broad. You can have narrative or descriptive style to your poetry. It can tell about a story, it can describe a person or situation, even just a view of nature. And also, it can describe a state of emotion. So, an emotion, it'll describe emotion. So, un estado de ánimo, emotion, o un sentimiento, una idea, right? So, or a certain feeling, or just an idea in general. Por la importancia que adquiere el lenguaje dentro de este tipo de textos, se emplean para construirlos recursos muy especiales. So, poetry is used to create language, and to be descriptive. Elementos importantes, tenemos repeticiones de diferentes tipos. So these are subtypes, right, of repetition. Tenemos aliteraciones, repeticiones de sonidos, vocales, consonantes, sílabas. Alliteration, so you have repeated sound. También tienes anáfora, repetición de una palabra o de un grupo de palabras al comienzo del verso, anáfora. Y también tenemos la comparación. Es una relación entre dos objetos, ideas, personas, situaciones, etc. You have comparison also. You have relationships between two different objects, ideas, persons, situations, etc. Que se establece a través de un nexo de comparación. Por ejemplo, ¿cómo? También tenemos es una figura literaria que consiste en trasladar el sentido de base a un sentido figurado a través de una comparación táctica. Se piensa pero no se dice. Metaphor. It's figurative language that consists of translating a sentiment or an understanding based on figurative language, a través de una comparación táctica. So you have a comparison that is táctica would mean relatable,
Se piensa, pero no se dice. You can think it, but you can't say it. También tenemos imágenes. Las imágenes sensoriales son expresiones que destacan aspectos del significado relacionados con los sentidos. Pueden ser visuales, olfativas, auditivas, táctiles o gustativas. In other words, you appeal to the different senses with your imagery. Y por fin tenemos preguntas retóricas. Rhetorical questions. Son preguntas para las que no se espera necesariamente la respuesta. Se deja abierta la duda. So it leaves open doubt, an open thought. There's no answer, no response. That's what makes a rhetorical question. Aquí tenemos elementos de el poema. Tenemos un título. Aquí tenemos dos palabras que forman un título. Y utiliza el lenguaje sugerente. También tenemos metáfora para definición. Tenemos también repetición, que es de tipo anáfora. Y la metáfora, recurso principal del poema, como sinónimo del poema. Juego de palabras para abrir posibilidades de interpretación. Y luego también tenemos por fin repetición, dos significados de la palabra repetida. Primero, vale. Está bien, es aceptable. Y dos, vale, tiene un precio. So altogether you would have a title, metaphor, repetition, again another metaphor, and more repetition in the end. So las palabras son bolsas a donde van a parar encrucijadas. Vale, 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 down, all the way down, es repetición de anáfora. Repetición anáfora, ¿verdad? Esa es el tipo de repetición de una palabra o de un grupo de palabras. So just repeated words. Repetition anáfora. Muchas gracias por escuchar nuestro video. Ahora saben de 18 diferentes tipos de texto que van a ser bastante útil para la clase de BI Español SL. Que tengan muy buen día y por favor los invitamos a ver este video más de una vez para reconocer los tipos de textos en preparación para las diferentes pruebas. Muchas gracias. Adiós.